Hola, buen día. Te pregunto, ¿alguna vez has visto, o mejor, has tocado algún fósil? Por ejemplo, madera petrificada. En muchas casas suele haber que han traído de algún lugar turístico algo de madera petrificada y se nota que es una piedra, pero que tiene forma de un pedazo de un tronco de un árbol y así. O si no, también a veces en las piedras lajas se pueden ver eh, que hay como estampado algunos animalitos como caracoles o hojas de planta y ese tipo de cosas. En Rafaela conocimos a un hombre de la iglesia que tenía un huevo de dinosaurio, eh, que es característico. El huevo de dinosaurio es del tamaño, hay de distintos tamaños, pero son como una naranja, como un pomelo grande en realidad por el tamaño, como un coco, pero que tiene la superficie, que es piedra obviamente, eh, así con la textura de una piel de naranja, ese característico, la característica forma de la piel de naranja, es decir, que es liso pero con algunos como pocitos muy pequeños. Y este hombre se asustó cuando escuchó que había salido en la televisión que habían metido preso a algunas personas porque vendían esos. Y efectivamente, muchos de esos restos prehistóricos argentinos y de toda Latinoamérica en particular se venden. Y entonces es un problema porque cuesta trabajo para los pueblos conservar esos restos de su prehistoria. El mecanismo como se han formado es muy interesante. Después de estar mucho tiempo comprimidos abajo de una luz de barro, eh, el proceso es el siguiente. Ese árbol caído y muerto y tapado ahora por el barro y por las sucesivas capas de piedras arriba de él y eso, me refiero a piedra volcánica, el, se van comprimiendo a gran presión y poco a poco, en un proceso infinitesimal, se van metiendo por los canales donde iba la savia de ese árbol, líquido, agua con sales minerales, y esas sales minerales van entrando y van permeando esa madera o esos restos vitales, y con el tiempo todo ese carbono que estaba en ese ser que en algún momento tuvo vida, se van transformando en algo inanimado como una roca. Y entonces después, cuando son descubiertos por nosotros, tienen la imagen visual de lo que eran, pero toda la materia orgánica que tenían fue transformada. Cuando nosotros éramos chicos en Cipolletti y Río Negro, yo había leído esto, y entonces se me ocurrió petrificar unas ramitas. Teníamos un sauce ahí en casa, entonces me corté varias ramitas de sauce. Total, digo yo, si son finitas, mejor, porque son más fáciles de llevar. Petrificadas, digo, ¿no? Una vez que están petrificadas. Entonces hice un atadito de, habrán sido quizá 10 o una cosa así, ramitas más o menos parejas. Las até para que no se me desparramen ahí con, con la petrificación. Y entonces hice un pocito en el fondo del jardín y las enterré. Y al día siguiente, cuando fui, ¿saben qué? No se había petrificado. Me faltó un dato. ¿Sabes cuál dato es? Que para que se petrificaran esas ramitas que efectivamente se hubieran petrificado, tenían que pasar más o menos unos 200 millones de años. Te digo porque de los 200 millones de años al día de hoy, que ya pasaron 70 años de mi vida, hubiera llegado a esta parte de ese proceso. Lo hice, está en la calculadora acá delante mío. 0,0000035. Ese es el porcentaje del 0,0000035. Ese es el porcentaje del tiempo que le faltaría a esas ramitas que yo corté cuando era niño para convertirse en ramitas petrificadas. Ahora,
Vos fijate una cosa, que si la esperáramos 200 millones de años, probablemente, porque depende de cataclismos, etcétera, probablemente terminarían convirtiéndose en, en maderitas petrificadas. ¿Sabes a dónde voy? Hoy al tema de la paciencia. Hoy voy a leerte algo diferente, digamos, en el sentido de que voy a leer 3 versículos pensando solamente en el tercero, pero leo los otros 2 como un contexto, como una base. Es el Salmo 27, que ya lo hemos leído entero, pero dice el Salmo 27, 7 y 8, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Ese es el contexto. Una persona que siente en su comunión con Dios, que lleva sus necesidades, las plantea delante de Dios y que escucha que Dios le dice, vení, vení, conversemos. Y el corazón de la persona dice, aquí vengo, Señor. Y finalmente él, después de plantear claramente todos sus problemas, se dice a sí mismo así, en el 14, versículo 14, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado, sí, espera al Señor con paciencia. Es interesante porque en este versículo, que no es muy largo, es cortito, 3 veces aparece la palabra paciencia. ¿Vos querés ramitas petrificadas o alguna cosa más a corto plazo? Porque 200 millones de años es mucho, es mucho y uno se termina aburriendo y con 1 millón de años nomás ya sería suficiente. El tema de la paciencia, que implica ese factor difícil de la paciencia, que es el factor del tiempo. Yo estoy pidiendo por algo al Señor y lo hago con gusto y la verdad me bendice poder confiar en Dios y estar con Él. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema que siempre encontramos? El tiempo. Yo sé que el Señor me escucha y me responde. Lo que no sé es el tiempo. Y a nosotros, una de las cosas que nos interesa es justamente tener control sobre los tiempos. Nos gustaría poder nosotros no manejar las circunstancias, los tiempos de las circunstancias. Porque nosotros somos desafiados por la fe a muchas cosas, el problema es que nosotros queremos resultados inmediatos. Y quiero destruir, para terminar, ese mito de la sopa instantánea. La sopa instantánea no existe. Para poder tomarte una sopa instantánea, tenés que ir al negocio donde la venden, comprar la sopa instantánea, traerla a tu casa, abrir el sobrecito, poner una pava con agua, calentar el agua, y una vez que el agua hirvió, poner el polvito ese que compraste adentro de un plato, echarle el agua caliente, revolverlo, tener, si es que lo vas a acompañar con alguna otra cosa, esa otra cosa, y recién ahí vas a comerte la sopa instantánea. Entonces, fíjate que nosotros no nos quejamos de que Knorr está haciendo una sopa instantánea que no es instantánea, y nos quejamos de que Dios se demora en contestarnos. El problema, ya te digo, no está en el Señor, no está en la fe, no está en sus promesas, no está en su veracidad o confianza. Está simplemente en el tema de cómo manejamos nosotros este tiempo. Así que te digo esta mañana, ayúdame a mí que soy medio neura, decía mi papá, que soy medio apurado, medio impaciente, ayudémonos mutuamente a calmarnos, a esperar con paciencia al Señor y estar atento a las cosas que vemos que son obra de Él.